creo que es necesario una acotación respecto a esto y marcar un poquito la diferencia. Si ustedes ven, ¿cierto?, la foto que tenemos hoy día ahí mirando en la presentación, que pareciera que es igual, pero no es igual. Es el mismo concepto que le queremos transmitir con estas definiciones. Aprovecho de agradecer a Flor Pinto, ¿cierto?, que nos ayuda mucho con toda con la imagen, ¿cierto? Y que por lo menos por el lado nuestro, nuestra creativa, así que nos ayuda mucho, así que aprovecho de darles gracias en esta presentación. Y bueno, efectivamente hay diferencias importantes porque el funcionario público, como decíamos, tiene que ver con la función pública, principalmente en todo su ámbito, pero la persona políticamente expuesta, ¿cierto?, es alguien que desarrolla o que haya desarrollado, ¿cierto?, alguna función pública destacada, es decir, la función pública con un adicional, que es una función pública destacada. Por lo tanto, ahí ya tenemos una primera distinción. O sea, un PEP no es cualquier funcionario público, son aquellos funcionarios públicos que desarrollan o desempeñan o han desempeñado, también importante, pasado, alguna función pública destacada, ¿ya? Y a diferencia también de lo que es la función pública que se desarrolla en un momento determinado, acá también la figura del PEP incluye un concepto de duración adicional, ¿cierto?, de esta condición, de esta calidad. Entonces, y es por eso que si uno ve la lista de la circular 49 de la Unidad de Análisis Financiero, donde se desglosan, ¿cierto?, las personas políticamente expuestas y parte del presidente de la República, efectivamente el presidente de la República es un funcionario público, tiene una función pública mientras dura su mandato, ¿cierto? Una vez que en marzo entrega su banda presidencial, deja de ser un funcionario público, pero continúa siendo un PEP. Entonces ahí tenemos una clara distinción respecto de lo que es funcionario público y de lo que es un PEP, una persona políticamente expuesta. Y respecto de esto, algunas cosas que están indicadas ahí en la lámina, de algunas comparaciones, nosotros acá en Chile, por normativa, definimos, ¿cierto?, a los PEPs y le damos una duración después de dejar de ser funcionario público de 1 año, e incluimos en este concepto a cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad, como particularidad en nuestro país. Sin embargo, en Perú, ¿cierto?, por ejemplo, la duración de condición de PEP es hasta 5 años, es decir, es mucho mayor que la nuestra en términos de los cuidados que habría que tener respecto a la identificación de personas políticamente expuestas. Lo que decía Andrés, la debida diligencia, saber con quién estoy interactuando, a quién estoy contratando, con quién estoy haciendo negocio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Quién es mi cliente, hay una duración mucho, mucho mayor, ¿ya? Y también ahí hablamos en Colombia, por ejemplo, esto no menciona, ¿cierto?, un tiempo determinado. Por lo tanto, uno podría asumir que esto podría ser indefinido. De hecho, en muchas jurisdicciones este concepto de PEP es indefinido. O sea, un presidente de la República en Estados Unidos, por ejemplo, va a ser PEP toda su vida. Da lo mismo cuántos años atrás haya sido presidente, pero por el hecho de haber ocupado esa posición, lo va a hacer permanentemente. ¿Ya? Entonces, cabe un poquito la distinción ahí. ¿Por qué es tan importante tener claridad respecto de que esto no es lo mismo? ¿Ya? Porque hay distintos tratamientos, estos no son sinónimos, y lo más importante, no representan los mismos riesgos, aunque pareciera que sí, porque son tan parecidos, ¿cierto? Son como un subconjunto uno de otro, etc., pero no representan los mismos riesgos, y aquí seguramente aquellos compliance que nos están escuchando, que están, ¿cierto?, en entidades que son sujetos obligados de la unidad de análisis financiero o de las unidades de análisis, ¿cierto?, financiero de otros países de la región, nos van a entender perfectamente de que efectivamente son riesgos distintos y tienen tratamientos y cumplimientos distintos, ¿ya? No es lo mismo tratar de prevenir, ¿cierto?, el cohecho con tratar de prevenir el lavado de activos, que es donde las personas políticamente expuestas principalmente están asociadas en términos del riesgo que podrían traer a las organizaciones, ¿ya? Entonces, por eso creemos importante hacer esta aclaración y esta salvedad respecto del contexto del tratamiento con funcionarios públicos.
¿Ok? Y ahora le quiero pedir a Andrés que Quizás, nos comente un poquito de la figura de y cohecho. quizás antes de pasar la pregunta a Andrés, había una pregunta, quizás Andrés mismo nos puede ayudar a responder, o tú, Jorge, que Dale. la realiza Alex González, que pregunta, ¿los auditores externos contratados por la empresa son privados que ejercen un rol público? ¿Se entiende la pregunta? ¿La puedes ver tú también, Andrés, acá en el chat? ¿Los auditores externos contratados por la empresa son privados que ejercen un rol público? No, no, yo diría que no. Yo diría que hay que distinguir entre el rol público con roles que, es cierto, que están sustentando, que atentan contra la fe pública. Yo creo que ahí Andrés nos puede aclarar un poco más la película en términos legales, pero yo entiendo que esto es distinto. La función pública, ¿cierto?, tiene que ver con una función que está atendida al Estado, pero que por alguna razón el Estado ¿cierto?, la externaliza, comillas, ¿cierto?, en privado. Pero entiendo que eso va más que todo por la función del auditor interno, tiene que ver con temas de fe pública, digamos, con mantener temas de fe pública. No sé si Andrés nos puede complementar con eso. Sí, además un tema importante cuando hablamos de la función pública y del delito de cohecho es la persona natural. Normalmente uno no puede cometer el delito de cohecho con personas jurídicas. Por lo tanto, en este caso serían, claro, como estaría contratada la consultora en sí no ejercería una función pública, porque la consultora es la que está haciendo más allá de que, bueno, obviamente tiene empleados que después ejercen esa función, pero en principio diría también que no, porque en el fondo la que está contratada es la auditora, que es una persona jurídica. No es no sería el caso no sería el caso de acuerdo a lo que... Ah, ahí también hay que ser súper claro que estamos hablando, yo estoy dando la respuesta en lo que sería en Chile, habría que estudiarlo después lo que serían las distintas jurisdicciones, porque yo un poco ahí lo voy a linkear con lo que estamos hablando antes del delito de cohecho. O sea, hoy día yo creo que no hay ningún país del mundo donde no sancione el delito de cohecho. O sea, yo la verdad es que en Latinoamérica no me cabe ninguna duda, pero en el resto de los países, no sé si en algunos países de África, de Asia, no se ha sancionado, pero yo diría que en todos son sancionados. Y ahí la primera distinción del delito de cohecho es ver, cuando hablamos y lo que tiene que ver con los programas de compliance, es si el delito de cohecho se sanciona o también colma a la persona jurídica, es decir, llega incluso a la persona jurídica, como son la responsabilidad penal, que hoy día, si uno mira lo que son las legislaciones de responsabilidad penal de la persona jurídica, todas parten con el delito de cohecho y se sumaron después el lavado activo y el financiamiento al terrorismo, pero siempre hemos partido con el delito de cohecho, ya sea el funcionario público o el funcionario extranjero. Así que el tema es que el cohecho como tal se sanciona en todos lados. La pregunta después que viene es cuáles son los supuestos para que ocurra el delito de cohecho en las distintas jurisdicciones. Y ahí donde sí me gustaría destacar, y también trayendo un poco lo que son el caso de Chile. Por ejemplo, el año 2018 con la ley 20.111 se sancionaba el delito de cohecho sin la necesidad de existir una contraprestación propiamente tal. ¿Okay? Sino básicamente lo que se agregaba ahí era de que ocurriera una acción en razón de su cargo. ¿Okay? Que eso es un tema que, por ejemplo, o sea, existen otras legislaciones, pero al mismo tiempo no es exclusivo de todas las legislaciones. ¿Por qué hago esta distinción? Porque al final va a depender de cuáles van a ser los controles que tú vas a tener que poner en tu matriz de riesgo para tu programa de compliance. Después, otra novedad también que se incorporó en esa ley es la corrupción entre particulares, que básicamente ahí también no en todas las legislaciones es sancionado. Entonces, insisto acá, si bien el cohecho es básicamente uno se imagina al hombre, o mejor dicho, a la persona que uno va con el maletín a entregarse a los funcionarios públicos, bueno, hay distintas también ahí distintas situaciones en que se podría generar o no se podría generar el funcionario público.
Después hay otro caso también que me pareció interesante, a propósito ya llevándolo también al tema de la práctica, que eran los de ofrecer donativos oficiales y protocolares que sean de escaso valor económico, que es la pregunta que uno le hacen cuando estás de compliance office y te dicen, oye, ¿sabes que vino un fiscalizador acá? Bueno, ¿le puedo ofrecer un café? O podría ser de que yo le esté dando podría caer en el delito de cohecho. Bueno, antes de eso, la situación era un poco gris. Ahí la verdad es que la jurisprudencia es la que iba armando estos casos. Pero aquí con esta incorporación de esa excepción, ahí tenemos una salida. Es decir, bueno, porque además te dice que es de escaso valor comercial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué es lo que es escaso valor comercial? Si yo le doy una lapicera, por ejemplo, para que escriba y pueda anotar, en definitiva, no sé, lo que quiera, ¿es algo que es de escaso valor comercial? Yo tendería a decir que sí. Pero si ya le damos, por ejemplo, o de repente también pasaba de que una vez había un fiscalizador, que me tocó en la práctica escuchar de que para llegar a un lugar donde tenía que ir, había que llevarlo en helicóptero. Tú dices, bueno, le estamos pagando un helicóptero al funcionario público, pero bueno, cabería dentro de esta excepción para que él pueda en definitiva ejercer esa función que además es cargo de la empresa poder proveerlo. Entonces, todas esas situaciones límite, yo las traigo acá a colación para que ustedes se las cuestionen también dentro de sus organizaciones, porque eso va a depender de lo que es la matriz y cuáles son los controles. En conclusión, es un tema que si bien no está muy claramente definido en lo que es la legislación, es muy distinto. Entonces, la verdad es que aquí yo traje muy generales como para que ustedes puedan también ahí revisar lo que tiene que ver con la legislación local. Hay algunas cosas que yo creo que ya por sí sola ya estarían más con el programa de integridad, que sería, no sé, invitar, por ejemplo, a un funcionario público a darle una entrada a un espectáculo. Eso obviamente que está acá de fuera y queda fuera de cualquier otra situación. Así que eso básicamente lo que yo quería destacar del cohecho, es decir, el cohecho por sí solo, uno, definir si es que se sanciona a nivel de persona jurídica. Segundo, cuáles son las situaciones específicas del delito cohecho en las legislaciones específicas, para después el día de mañana poder poner los controles respectivos en los determinados programas de cumplimiento. Perfecto. Jorge, una consulta que aquí hace Carvajal. ¿Las empresas proveedoras de la minería deben tratar como funcionarios públicos a los trabajadores de Codelco? Cabe considerar que Codelco en Chile es una de las compañías mineras más grandes del país, la cual es estatal. Por lo tanto, ahí va orientada la pregunta. Sí, yo te diría que sí, yo sería en esa materia del conservador, diría que sí. Uno podría discutir tal vez si son tal vez los ejecutivos o el directorio aquellos que podrían entenderse como dentro del ámbito de los funcionarios públicos, pero el criterio conservador me hace decir que sí, que en realidad debiesen tener ciertos protocolos y ser tratados como funcionarios públicos para evitar cualquier situación que incluso parezca un potencial cohecho, y vamos a hablar también de la importancia de ser y parecer, porque aquí también en este ámbito, en el ámbito del cohecho, de la corrupción o del soborno, hay mucho también de imagen y de situaciones que a uno lo exponen, que no necesariamente pueden estar sancionadas o que pueden constituir un delito, tal como explicaba Andrés en las legislaciones correspondientes, pero que sí claramente nos dejan muy mal parados y con una muy mala imagen. Así que yo te diría que sí, que efectivamente yo lo trataría como funcionario público. Sí, a mí me gustaría agregar que además cuando uno hace la declaración de los PEPs, uno dice ahí que son los directores de empresas del Estado. Por lo tanto, incluso no solamente funcionario público, sino que además podría ser un PEP. Pero ahí también va a depender de cuál sea la legislación local. Y aquí tratando de abrirlo un poco más a lo que es el contexto latinoamericano, aquí tenemos gente de muchos países, así que en principio la respuesta debería ser sí, debería ser un funcionario público. A ver, está tú, Víctor, comentando acá de que había una pregunta que dice el cohecho. Un comentario.
comentarios. El cohecho no necesariamente estaría por un valor comercial, sino por los intereses que eventualmente pudiera conllevar. Ejemplo, invito a un café, poco valor comercial, pero es para la reunión de informar un proceso de licitación para poder adjudicado por millones. Claro, lo que pasa es que ahí ya el café, o mejor dicho, el que se está entregando un donativo y protocolar, o sea, la pregunta de fondo es, bueno, ¿por qué nos estamos juntando con esa persona? Más allá de si lo estamos invitando o no lo estamos invitando al café. Porque al final lo que estamos hablando del café o de los donativos oficiales y protocolares tiene que ver con una situación puntual, que es lo que podría dar, por ejemplo, el contexto de la fiscalización. Pero la pregunta yo me haría, bueno, ¿por qué nos estamos juntando con este personaje más allá del café o no? Y es porque queremos, de alguna manera, a lo mejor influir en ese proceso de licitación. Y eso es lo que en definitiva colmaría, creo yo, en el fondo, el no tener una contrarrestricción. ¿Entiendes? Incluso yo he escuchado, y esto es un tema bien importante que lo viste, el riesgo óptico. Dice, bueno, ¿cómo usted, y por eso de repente cuando uno ve los protocolos en general de lo que tiene que ver con relación con funcionario público, se sugiere de que las reuniones se hagan ya sea en la oficina del funcionario público o en la oficina de la empresa. ¿Por qué? Porque realmente puede ser riesgoso desde el punto de vista óptico que en el fondo alguien te vea, por ejemplo, tomando de un café en un Starbucks o en un funcionario público y dice, bueno, hey, ¿por qué se están juntando? ¿Es una cosa oficial o no es oficial? Y eso ya no tiene nada que ver con un tema legal, sino que tiene que ver con un tema de ir un poquito más allá y siempre he dicho el programa Integridad. Ok. Hay una consulta de Juan Pablo Ampuero que dice, oye, funcionario público, ¿se entiende por funcionario con funciones efectivas de dirección, autorización e influencia en la organización? ¿O se refiere a cualquier persona que trabaja en el sector público indistintamente de su calidad de contrato, como por ejemplo honorario, planta, código, etcétera? Efectivamente, Bueno, no tiene que ver, ¿cierto?, la función que desarrolle, ni el área, ni el cargo que ostente ese funcionario público. Es independiente de aquello, incluso de la modalidad, ¿cierto?, que tenga de contratación, si es de planta, si es honorario, si es, qué sé yo, es independiente de eso. Es funcionario público sí o sí, digamos, por el hecho de pertenecer o por el hecho de desarrollar una función pública. No está relacionado con su condición ni de contrato, ni de la función que desarrolla. ¿Ya? Más apreciaciones uno podría tener con la definición de PER, que ahí sí se requiere una condición, un funcionario público desarrollando una labor, ¿cierto?, especial, específica e importante. Ahí hay una condición adicional, pero para el solo hecho de funcionario público, la verdad que eso no es relevante. Digamos. Bueno, para Andrés, Andrés, que entiendo que estaba comentando justamente lo de Freddy Lee responde exactamente, mala interpretación a la percepción óptica, por lo tanto, de alguna forma aquí estamos generando esta interacción que andábamos buscando, de buscar consultas, cuestionamientos, análisis y compartir la experiencia. Así que, don Jorge, por favor. Excelente, excelente. Simplemente complementar un poquito lo que nos comentaba Andrés de las definiciones de cohecho. Acá, por lo menos en Chile, en una de las definiciones que tenemos nos aparece el concepto de sobornante, y es cuando, ¿cierto?, el privado ofrece o entrega, consiente en dar algún beneficio, ¿cierto?, a un funcionario público. Es importante el concepto que aparece acá de sobornante porque nos mete en otra línea que es el soborno, y vamos a ver después un poquito más de eso para revisar. También, como decía Andrés, efectivamente hay particularidades que tiene cada país respecto de su propia legislación, y aquí les quise traer algunas cositas que encontré por ahí que me parecieron interesantes. Yo no soy abogado, entonces me parecieron mucho más interesantes, pero por ejemplo, respecto del cohecho, ¿cierto? El cohecho no se habla o no se especifica respecto de qué tipo de beneficio se le debe entregar o se le debe ofrecer o se debe aceptar por parte del funcionario público. No se especifica si es un beneficio económico o de una naturaleza, no hay sino que se habla en términos generales de beneficio, que es importante también la distinción. Y otra cosa que me llamó la atención en Perú, que se castiga de forma más severa, ¿cierto?, cuando en la figura de cohecho hay involucrados funcionarios del Poder Judicial, y también cuando el que cohecha es un abogado. También me llamó la atención
esa particularidad. ¿Ya? Lo mismo que en Colombia, ya el beneficio se habla de dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, que también ahí tenemos otra acepción respecto de lo que nosotros entendemos por beneficio. Lo mismo que en Costa Rica, donde está el concepto de dádiva o ventaja o promesa directa, y donde la dádiva, ¿cierto?, se entiende como directamente aumento patrimonial, es decir, directamente como ya dinero o similares. Y la otra, ¿cierto?, promesa es como significa o podría significar cualquier otro tipo de beneficio. En general, y tal como decía Andrés, perdón, el cohecho en general está, y comparto con él, me ha tocado ver muchas legislaciones, nunca he visto que el cohecho no esté, pero claramente estas particularidades son interesantes y tienen que ser tomadas en cuenta, ¿cierto?, por los distintos compliance en cada uno de los países. Y acá me gustaría hacer una mención al concepto de soborno. Y esta lámina es bien particular, y yo creo que también aquí podemos generar algún debate. Esta es una lámina y una conclusión que particularmente nosotros hemos llegado después de analizar estas normativas, y justamente a propósito de que varios de nuestros clientes de las empresas que asesoramos nos han preguntado, o incluso están trabajando o han implementado, por ejemplo, la ISO 37001. Entonces, claro, y uno dice, bueno, soborno, cohecho, ¿cierto?, ley local de prevención de delitos corporativos, el cohecho está incorporado en la normativa, ¿cierto?, personal, digamos, que se sanciona también. Entonces aquí hay una serie de elementos que efectivamente se empiezan si no a topar o a relacionar, por lo menos están inmersos en una misma materia. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos entender el aporte, ¿cierto?, que hace la ISO 37001 respecto del compliance y la prevención de los delitos corporativos, pensando en que generalmente las normativas, y podemos dar el caso de Chile, en la normativa chilena, ¿cierto?, de prevención de delitos, lo que se busca es que la empresa no logre beneficios cometiendo delitos, ¿cierto?, no tenga mayor utilidad, no logre un negocio, etcétera, o en general, ¿cierto?, que no tenga un beneficio directo a través de un delito. Y lo que uno analiza cuando lee en detalle y la propuesta que hace ISO, piensa en cómo la empresa, ¿cierto?, evita ser víctima de soborno. Entonces, finalmente, lo que uno podría desprender, o por lo menos a la conclusión que nosotros llegamos, es que la ley 2393 en el caso de Chile, pero podría ser, ¿cierto?, la 3424 en Perú, o la ley, ¿cierto?, de Argentina, o cualquiera de las normativas que cada uno de ustedes tiene en su país, más la ISO 37001, ¿cierto?, nos podrían permitir, ¿cierto?, una cobertura mucho más completa respecto de la prevención del soborno en toda su máxima expresión. Y aquí dejamos de hablar de funcionario público o de privado, sino que más bien vamos al concepto general, ¿cierto?, que tiene que ver con el soborno, ¿verdad?, entregar o prometer beneficios para que una persona, independiente de su condición, ¿cierto?, haga algo a mi favor o deje de hacer algo que a mí me podría perjudicar. Entonces, yo creo que es importante mencionar que, aparte de las normativas locales, una muy buena manera, ¿cierto?, de abordar estos temas también tiene que ver con implementar estos estándares internacionales, y particularmente la ISO 37001, que para nosotros es un aporte en esta materia. Y perdona, antes de ir acá, me adelanté, no sé cómo volver, déjame ver si puedo. Anterior, pude, perfecto. Aquí, y con estos paraguas que tenemos ya de cohecho, funcionario público, ¿cierto?, soborno también en su definición, me gustaría también preguntarle a Andrés, o hacer participar a Andrés también, porque hay situaciones particulares que uno ve también en la vida práctica. El general probablemente es que para nosotros un funcionario público o una institución pública es aquella que nos entrega un permiso, que nos da una autorización o que nos fiscaliza.
pero hay otras industrias, ¿cierto? Y hay otros negocios donde el funcionario público puede ser perfectamente, o la institución pública puede ser perfectamente tu cliente. Entonces, ahí, por supuesto que hay otro nivel de relación y hay otros riesgos u otras consideraciones que uno debería tener presentes. Y ahí, Andrés, me gustaría preguntarte tu experiencia respecto de esto, que tú estuviste ahí justamente en esa situación. Si nos puedes contar, por favor. Sí, bueno, yo en uno de mis roles yo trabajé en una empresa de dispositivos médicos que efectivamente le vendíamos a hospitales públicos. Y ahí hay que tener dos cosas, dos temas en consideración. Uno, que el cliente es una persona jurídica, no es una persona natural. Por lo tanto, en general en las legislaciones uno no comete el delito cohecho con las personas jurídicas, sino que la comete con las personas naturales. Y eso también es un tema a tener en consideración. Pero dicho eso, no significa de que en el proceso no existan personas naturales que tomen las decisiones. ¿Okay? Por lo tanto, ahí, del punto de vista de la legislación local, es importante saber quiénes son las personas que son las que están en los procesos de licitaciones. Porque en definitiva, uno de los controles para mí que son básicos es que, por ejemplo, el área de venta, que es la que ejecuta la venta, sea distinta al área que maneja la licitación, porque la licitación se va por otra vía y finalmente, claro, hay incentivos, podrían existir incentivos para que un área de venta se adjudique la licitación, pero al mismo tiempo ese proceso tiene que ser manejado por otra área. ¿Okay? Porque ahí eventualmente podría existir el riesgo de cohecho con el que toma la decisión de la licitación, que es una persona natural. ¿Okay? Al mismo tiempo, y esto también es un tema que lo habíamos comentado también con Jorge, es lo de la FCPA. Y de repente las empresas no tienen mucho conocimiento si son sujetas o no son sujetas a la FCPA. Yo les sugiero a todos los que nos están escuchando que lo revisen, porque de repente uno por algún motivo no sabía y efectivamente eres sujeto a la FCPA. Pero en mi caso, bueno, yo era una empresa americana, estaba sujeta a la FCPA, y ahí la FCPA sí sanciona lo que estábamos hablando con respecto a la persona jurídica. Entonces, cuando uno, por ejemplo, le da, y que puede ser perfectamente lícito, uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero vender, por ejemplo, una cama a un hospital, pero al mismo tiempo quiero que el cliente la apruebe. Bueno, ¿cuánto es lo razonable para que el cliente la pueda tener en su poder y así pueda ejecutar en el fondo la muestra? ¿Okay? Porque si uno dice, ¿sabes qué? La cama yo te la dejo por un año y nunca la voy a buscar. Bueno, finalmente puede ser un pago impropio para efectos de la FCPA, ¿me entienden? Entonces, eso también es importante también tener los controles internos de situaciones puntuales como esa, o por ejemplo nosotros, que era un tema bien importante, lo que tiene que ver con los comodatos. Uno dice, ¿sabes qué? El modelo de negocio es que hay una torre donde tú después tienes un insumo, bueno, y ese producto tiene que tener un consumo mínimo, porque de lo contrario tú estás dando un comodato, que es un préstamo de uso gratuito, a un hospital, y eventualmente podría estar también en una situación que podría ser sancionada por la FCPA. Entonces, en conclusión, en la relación con lo que tiene que ver eh, ¿cómo se llama? Con el cliente como de funcionario público es esa. O sea, primero saber de que la persona jurídica como cliente no es la que es sujeta obligada o la que se puede sancionar, sino que son las personas naturales y al mismo tiempo este tema de la FCPA. Perfecto. Aquí hay una consulta bien interesante, encuentro yo. La primera dice, ¿cómo se diferencia el lobby y lo que pueda derivar de él como cohecho u otro? Si alguien... Eso es buena pregunta. A ver, lo que ocurrió en la práctica, de hecho en Chile hay una ley de lobby, y lo que hizo el legislador en este caso es que pone la carga al funcionario público, es decir, él es el que tiene que informar o el que tiene que obligar, o mejor dicho, si no se hace a través de la ley del lobby la solicitud, el que es sancionado al funcionario público. Que eso sería por una parte la legislación de la ley del lobby en este caso puntual. En el caso de que no existe una ley del lobby, ahí es donde entra también la importancia de dejar registrado, o cómo internamente dejamos registrado el por qué nos estamos juntando con un funcionario público.
Y ahí es donde vienen las minutas de reuniones y eventualmente los controles que nosotros tengamos, porque el hecho de juntarse con un funcionario público, bueno, uno debería tener un motivo por el cual lo quiere hacer. Y eso debería de alguna forma quedar registrado para que si el día de mañana alguien diga, oye, ¿sabes qué? Aquí en esta junta hay un delito cohecho, uno deja claramente establecido el por qué se juntó, dónde se hizo y con quién. Sí, Pero en principio la Junta como funcionario público puede efectivamente terminar en un cohecho, independiente si se haga o no se haga a través de la ley del LOI. así es, sí, complementando lo que dice Andrés, efectivamente, yo creo que lo más relevante aquí tiene que ver con la transparencia. Yo creo que la ley del LODI viene a apuntar a eso, en la medida que uno tiene, ¿cierto? Y uno conoce qué tal o cual, ¿cierto? Funcionario público está recibiendo a tal o cual persona y que las materias respecto de las cuales se está conversando o se están abordando son ellas. Ese concepto de que esa información esté disponible lo que aporta es transparencia. Y una de las cosas que tiene el delito de cohecho particularmente es que efectivamente todo es encubierto, todo es ¿cierto? Oculto respecto del delito propiamente tal. Entonces me parece que claramente ahí el tema tiene que ver con la transparencia. Sí, y también hay otra pregunta que retrocede un poquito a los PEP. Preguntan, ¿es recomendable mantener en el tiempo a un contratante identificado como PEP o pasado el año se debe eliminar tal condición? Buena pregunta, buena pregunta. Claro, buena pregunta porque nos vamos, si estamos hablando de Chile, por supuesto que aquí tenemos una normativa específica que clasifica y que entrega un poco esa respuesta desde el punto de vista formal, ¿cierto? Pasado un año, en Chile por lo menos, ¿cierto? Deja de ser o de tener la calidad de PEP. En Perú decíamos que son 5 años. Sin embargo, y aquí nuevamente desde el punto de vista conservador y de lo que significa la administración del riesgo, yo diría que la condición se debería mantener. Básicamente la condición, y aquí yo me imagino que estamos hablando esencialmente de lo que conlleva finalmente tener un cliente o un tercero o alguno de los terceros que se relacionan con la compañía con esa condición. Desde el punto de vista de los clientes, ¿cierto? Y en el ámbito en el ámbito de los regulados por la unidad de análisis financiero, el tener un cliente PEP, por ejemplo, significa una serie de actividades que se tienen que realizar y evidenciar permanentemente en el tiempo, ¿cierto? En el caso de una empresa que sea prestadora de servicios, por ejemplo, donde a lo mejor el dueño es, o uno de los dueños tiene esa condición, probablemente, ¿cierto? Y dependiendo también si estoy en una industria regulada o no, voy a tener a lo mejor otro tipo de riesgos que voy a estar mirando. Yo te diría que siempre es bueno mantener esa condición que me va a permitir estar atento a esos movimientos. Yo diría que en este caso la legislación se queda un poquito corta en el sentido de establecer un plazo de duración de esa condición de PEP. Y ejemplos pueden haber mucho en este sentido. O sea, el presidente, ¿cierto? Cuando deje de ser presidente, todo el mundo lo va a reconocer como el expresidente y probablemente, desde el punto de vista del lavado de activos, que es donde esta figura del PEP tiene más resonancia, probablemente va a tener igual la posibilidad, ¿cierto?, de llevar ese riesgo consigo donde él vaya, más allá de que esté dentro del año o que pase el año. Entonces, mi recomendación es mantener esa condición permanentemente mientras tengamos relación con esas personas. Hecho, hay varias preguntas, pero yo las dejaría para el final, para continuar con la presentación, ¿no? Para terminar razonablemente en los tiempos. Vamos entonces avanzando, ya nos queda poquito, yo sé que está muy aburrido, espero que no, pero... No, hay muchas preguntas, de hecho, hay 2 o 3 preguntas pendientes, pero quizás las dejamos al final y alcanzamos razonablemente en los tiempos. Dale, perfecto.
Perfecto. Bueno, comentarles a todos otra de las cosas que hemos desarrollado y que es una visión también, también nuestra y que nuevamente esto puede ser compartido o no compartido por la audiencia y eso es la idea, digamos, de esto. Nosotros, entendiendo la naturaleza del delito de cohecho, lo hemos separado en dos grandes, ¿cierto?, situaciones. Una situación que está relacionada directamente con la conducta, es decir, con el hecho de ofrecer o con el hecho de entregar, ¿cierto?, un beneficio determinado, ¿cierto? Sabemos ya que no es necesario que sea económico, sino que de cualquier naturaleza a un determinado funcionario. Y por el otro lado está justamente el concepto del beneficio, porque claro, o sea, tiene que haber, aparte de la intención y el ofrecimiento, tiene que haber algo que al funcionario público, ¿cierto?, le haga clic y diga, sí, en realidad, por esto que me están ofreciendo, por esto que me están entregando, yo estoy dispuesto a, ¿cierto?, hacer o dejar de hacer algo. Entonces, separamos, a todos los efectos de control, separamos esta situación y definimos entonces que tenemos, por un lado, o que vamos a tener controles asociados a la conducta directamente y controles asociados a resguardar todo lo que potencialmente podría ser un beneficio y se podría entregar o ofrecer a un funcionario público. Entonces, en ese sentido, aquí, por supuesto que vamos a ir tal vez de lo más importante, de lo más general en el ámbito de la conducta. Por supuesto que la capacitación y la difusión es central, ¿cierto? Está la norma, el código, ¿cierto?, el código penal, la norma local de prevención de delitos, y una serie de otras disposiciones que me entregan para la capacitación y para la difusión. Esto es permanente. Obviamente que también aquí tenemos una cosa que tal vez va antes que ello, Andrés algo mencionó, pero cuando uno, ¿cierto?, levanta e identifica riesgos en una compañía, parte de esa identificación de riesgos tiene que ver con cuál es el cargo expuesto, quiénes son las personas que ocupan esos cargos, que por su naturaleza, por su función, por sus responsabilidades, van a estar más expuestos a tener este contacto con el funcionario público. Entonces, la capacitación y difusión, por supuesto que va también enfocada o que va más profunda también a esas posiciones, ¿ya? Desde el punto de vista de la prevención también, obviamente aquí en las culturas también funcionan así, es decir, mira, oye, tú sabes que esto no se puede hacer, mira, estas situaciones están prohibidas por aquí, por allá, porque sí, porque no, pero además si a eso yo le agrego una cláusula y le agrego un compromiso firmado y una cosa que sea más dura, por supuesto que también va a fortalecer el que esa conducta no se genere, ¿cierto? Y ahí también hay otras actividades que otras compañías van implementando relacionadas con inhibir esa conducta. Lo que yo no quiero, ¿cierto?, es que esa persona llegue incluso a pensar en ofrecer o a pensar en entregar. Entonces quiero tratar de cortar esa posibilidad. Ahora, como, ¿cierto?, ninguno de nosotros puede andar, ¿cierto?, con un ángel bueno todo el día ahí mirando lo que hacemos y tratando digamos, de sacarnos del lado oscuro de la fuerza. Pensemos que, bueno, alguien podría eventualmente, ¿cierto?, traspasar todas estas barreras preventivas que pusimos y podría intentar ofrecer o podría, ¿cierto?, intentar entregar. Por lo tanto, nos vamos al segundo componente, que es decir, el beneficio. Y aquí yo tengo que pensar qué es lo que hace la compañía para resguardar que todos estos activos, todas estas, ¿cierto?, el dinero y otras cosas que puedan ser beneficio. Hablaba Andrea ahí de las invitaciones, los regalos, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago para que todas esas cosas que eventualmente podrían ser utilizadas como un beneficio en juego, ¿cierto?, como un beneficio entregado, prometido, ofrecido, ¿cómo hago yo para controlar eso también? Entonces ahí pienso en, por supuesto, política de procedimientos, de fondos por rendir, la administración de los viáticos, ojo con las tarjetas corporativas, con las atribuciones que yo doy a tales o cuales personas, y aquí tengo varios elementos que se empiezan a conjugar, porque si yo tengo personas que por su función están permanentemente expuestas al contacto con los funcionarios públicos, y que además, ¿cierto?, yo les tengo entregado, ¿cierto?, la posibilidad de utilizar
diversos activos de la compañía sin restricción, por supuesto que estoy generando la tormenta perfecta para que ocurra un delito de cohecho. Entonces, lo que yo debería prevenir, o lo que yo debería considerar al momento de identificar estos riesgos de cohecho, ¿cierto? Partiendo desde, obviamente, el proceso, la actividad particular, el cargo específico, y todas las otras, y la capacitación, por supuesto, difusión y prevención a nivel de la conducta, pero también restringir, controlar, ¿cierto? Y tener muy bien estructurado todo el tema de todas las cosas que podrían ser utilizadas como un potencial beneficio. Finalmente, yo podría tener una persona que, a pesar de que yo le dije que esto no se podía hacer, a pesar de que permanentemente se lo estoy recordando, a una difusión permanente, a pesar de que, ¿cierto?, tiene una cláusula firmada que está incorporada en su contrato de trabajo y que hice una serie de otras cosas para prevenir, a pesar de ello, ¿cierto?, esa persona despertó temprano, se pegó en la cabeza y se le ocurrió, ¿verdad?, ir a ofrecer alguna cosa. Por lo menos lo que yo pude decir es, ¿sabes qué? Lo que ofreció, lo ofreció de su propia pecunio, es decir, la empresa no le puso, no puso, digamos, en sus manos ningún recurso, ningún activo, ninguna posibilidad de que ese beneficio viniera de la empresa. ¿Me fijáis? Entonces, tratando un poquito de bajar, y aquí estoy pensando en bajar las probabilidades y tratar de proteger también a la compañía en todos esos ámbitos, cuando ya la persona no va respetando las normas. Y puse abajo finalmente un concepto interesante, y también Andrés lo mencionaba: uno tiene que ir dejando evidencia de todo lo que está haciendo en el ámbito de la prevención, de las capacitaciones, ¿verdad?, de la difusión, de los controles, pero también de todos los contactos que uno tiene regularmente con los funcionarios públicos. Y para eso, ¿cierto?, están las minutas y están los registros de reuniones y todos estos documentos que uno puede ir generando. Y aquí me gustaría darle la palabra a Víctor para que nos cuente un poquito, porque esto es una cosa que es bien compleja de administrar, pero que tenemos posibilidad de hacerlo de alguna manera, ¿cierto?, mucho más eficiente, ¿no, Víctor? Sí, en verdad voy a tratar de hacerlo muy simple. También estamos un poquito en contra del tiempo para no pasarnos tanto, digamos, porque creo que ya nos vamos a pasar un poquito. Solamente acá es dar el mensaje de que este mundo digital llegó para quedarse, donde varias organizaciones de financieras y está bajando hoy día los organismos públicos, hay proyectos, hay iniciativas, y todo, por ejemplo, hoy día que ustedes están conversando acerca de cómo tener una interacción, un registro digital en este mundo en línea. Y hoy día sí existen ciertos avances tanto del mundo público como también del mundo privado. Por ejemplo, de nuestra experiencia, acá en general cualquier persona hoy día en ciertos países puede realizar una solicitud de una reunión con ya sea una persona pública que pertenezca a un ministerio, municipalidad, entidad pública del aparato del Estado. Que, por ejemplo, en una autoridad local hay una ley que lo establece con una plataforma electrónica donde uno cita la reunión, ingresa el motivo de la reunión y eso se procesa las entidades de gobierno de forma electrónica y permite llevar a cabo reuniones. De hecho, en lo personal me ha tocado ser usuario de estas plataformas donde yo he solicitado reuniones. De hecho, con Jorge también lo hemos hecho, nos hemos reunido con personas públicas y eso queda registro y control en el aparato público, porque son plataformas del aparato público. El tema está acá en la otra parte, en cómo queda la evidencia desde el solicitante de esta reunión. ¿Dónde queda la evidencia de los acuerdos que se sostuvieron en esta reunión? ¿Dónde queda evidencia de los asistentes que estuvieron en esa reunión? Para que después alguien, por ejemplo, como el Compliance Officer, vaya y chequee de forma digital estas situaciones.
Y estas herramientas existen. Nosotros tenemos, por ejemplo, estas herramientas donde básicamente consisten en que cualquier tipo de reunión que uno tenga con un empleado público, nosotros nos conectamos, no quiero ser latero, pero mediante una API, que es un programa que lo facilitan los gobiernos. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una API con el gobierno de Chile, donde uno selecciona, por ejemplo, Ministerio de Hacienda, todos los funcionarios públicos que actualmente están en el Ministerio de Hacienda, ya que uno se conecta directamente a las bases de datos de los gobiernos. Y de esa forma, uno, el solicitante, en este caso nuestros clientes, pueden registrar con quién se reunieron dentro de la lista de empleados y también se pueden agregar manualmente los asistentes. Y ahí cuenta con una serie de chequeos para que esto quede registro, etcétera, e información en línea. Por lo tanto, esto ya llegó, se quedó y bueno, si, como estamos un poco cortos en tiempo, si quieren profundizar en estas materias que estamos trabajando, felices, Jorge, de poder complementar esta slide. Perfecto, te agradezco mucho, mucho Víctor, ese comentario. Y como dices tú, estamos cerrando un poquito por el tiempo, principalmente, la verdad que nos encantaría seguir, pero estamos en el tiempo. Y compartir algunas conclusiones. Estas son algunas conclusiones que se nos han ocurrido, ¿cierto?, en el fragor de la batalla. Hemos estado bien apurados con los tiempos, pero principalmente considerar que es inevitable que tengamos contactos con funcionarios públicos. Como decíamos, en el ámbito de los permisos, autorizaciones, fiscalizaciones, también como nos contaba Andrés, ¿cierto?, en algunos casos de clientes, de proveedores. Por lo tanto, aquí el llamado es, ¿cierto?, a no improvisar. Definamos protocolos, tengamos, ¿cierto?, algunas medidas ya consideradas, porque es un tema complejo, ¿ya? Y esas medidas y esos protocolos y esas medidas de control, por supuesto que tienen que estar focalizadas. ¿Dónde? En donde están los puntos de contacto, en donde tengo los riesgos identificados, ¿cierto?, en donde mi matriz de riesgo me indique. Otra cosa relevante para todos los riesgos de delito en general, pero para este riesgo también con mucha mayor importancia, como veíamos y separábamos entre la conducta y el beneficio, tiene que ver, ¿cierto?, con la capacitación y la difusión. Sin duda que es un elemento, un pilar fundamental para evitar vernos envueltos en cualquier situación. Otra cosa relevante también que también dentro de la presentación algo se mencionó, hay que ser y parecer. Entonces, muchas veces puede que no sea un delito, pero ahí y uno queda medio, sí, pero cuando tenemos esas dudas, cuando tenemos nos complica hacer la frase completa, algo está pasando. Yo creo que ese es un punto importante que hay que levantar la mano, preguntar, acercarse, ¿cierto?, a las unidades de compliance, revisar con los abogados. Esto también muchas veces pueden ser temas a lo mejor un poquito más complejos dependiendo de las normativas de cada lugar. Entonces, el mensaje también ahí tiene que ser consultar, ¿cierto?, y revisar bien cuando tengo algún problema para completar la frase, digo yo. ¿Ya? Y finalmente, como revisábamos con Víctor, por si alguno no sabía, ya hay herramientas tecnológicas funcionando, esto ya existe, ya se están haciendo cosas interesantes en esta materia, herramientas que a nosotros como compliance nos van a ayudar un poquito y nos van a simplificar la vida, porque el desafío es grande, ¿cierto? Hoy día conversamos una hora de una situación particular y tenemos que ver miles en el día a día, así que la invitación también es a buscar y apoyarse en herramientas tecnológicas para que esto finalmente sea eficiente y sea efectivo. Así que quiero agradecer por mi parte, también quiero dar la palabra a Andrés, ¿cierto?, a Víctor y a Cecilia para que nos comenten sus conclusiones finales y nos agreguen un poquito más de valor. No, básicamente yo creo que uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos los compliance officers desde esta vereda es justamente lo de cómo administramos todo esto. Lo ideal es que ojalá tengamos todo en línea, de que podamos revisarlo, revisar las minutas reuniones, que se hagan las minutas reuniones para poder hacer una gestión. Entonces lo de las herramientas tecnológicas definitivamente es algo que viene a ayudar. Nos elimina este contexto del papel, donde antes todo se dejaba en papel y que finalmente es
diría que es casi imposible después gestionar. Si es el gran desafío de los programas de compliance, finalmente es cómo los gestionamos. Nos podemos llenar de papeles, de política, y si al final no los podemos gestionar y no podemos monitorear este programa de compliance, ahí es donde quedamos con un pie cojo. Así que básicamente esa sería mi conclusión final en relación a este tema, donde, como les decía, es un tema que la definición es muy local. También tiene que ver con la integridad y en el fondo el ser y parecer y la cultura de la compañía, qué tan lejos queremos llegar. Y finalmente, bueno, si tenemos las herramientas de gestión, nos va a permitir tener esta parte cubierta. No, por mi parte, desde el mundo digital llegó para quedarse, es todo un tema, ya lo anoté por ahí que lo estaban proponiendo, identidad digital también, y le voy a ceder mi tiempo a Cecilia Batti, porque en lo personal, Cecilia, yo quería que nos contara y nos relatara bueno, estamos un poquito en contra del tiempo, hubiésemos tenido que, ojalá una hora más, pero nos contara su experiencia en relación del in-house, de adentro, con todo esto de tener adecuadamente mitigados los riesgos de cohecho en su experiencia. Así que, Cecilia. Sí, un poco lo conversábamos también con Andrés antes de ir con el webinar. Tenemos que identificar estos riesgos en la matriz y que sean puntos a gestionar, o sea, garantizarnos que haya planes, que esos planes se ejecuten y porque es uno de los riesgos más evidentes y que pueden afectar más la reputación de la compañía. Entonces, por eso es importante identificarlo correctamente en la matriz, tener asignados responsables para el seguimiento de esto y trabajar también mucho en lo que es el cambio cultural y la difusión, que no den lo mismo tener en cuenta programas de prevención de esto, o sea, todo parte desde el momento de la selección. Entonces, desde el área de recursos humanos, también trabajar en conjunto con ellos para detección temprana de este tipo de actitudes que se puede identificar desde el momento de la selección, y también en el momento de los reconocimientos y de los incentivos, tener cuidado porque muchas veces las empresas fijan incentivos al cumplimiento de objetivos. La burocracia en los sistemas de órganos públicos compite mucho con esos objetivos, entonces quizás estamos poniendo el incentivo para que también esto se haga. Entonces tener cuidado porque muchas de las estructuras y de los proyectos que se arman a nivel de cumplimiento de pautas o de objetivos, a veces están un poco empujando este tipo de actitudes. Entonces es una tarea bien holística y bien integral, con áreas de recursos humanos, con áreas de planeamiento estratégico, para lograr que esto permee la cultura y no haya dobles mensajes a la organización respecto a hay que hacer las cosas, hay que hacerlas de la forma correcta, o sea, no se admite el hacerlo de una forma que no sea del todo transparente o lícita. Entonces, bueno, eso creo que es importante entender que involucra a toda la organización, no solamente a las áreas de compliance. Muchas gracias Cecilia. Muy interesante también ese punto. Yo creo que estamos, no sé Víctor si tenemos más preguntas o más Tenemos temas. hartas preguntas. Yo le preguntaría a nuestra jefa Marilén Correa qué hacemos. Si seguimos con las preguntas, nos sacamos la foto, porque para nosotros también es crucial esto de registrar la instancia y también invitarlo a participar en una encuesta, y hay varios temas. O sea, la idea es que esta iniciativa siga en el tiempo. Sí, vamos. Sí, bueno, Yo chicos, sugiero algo, y a Víctor, todos los habían algunas conectados. preguntas que Gracias. estaban más... perdón. Yo Sí, sugiero, Víctor, que a lo mejor podríamos hay responder. unas preguntas. Sí, hay unas preguntas que se quedaron pendientes. Si ustedes las tienen allí a la vista, bien, podrían tomarse unos 3 minutos más tal vez para responderlas. Más sin embargo, lo que voy a hacer es en este momento también invitar a las personas que, bueno, que todavía están conectadas. Les voy a compartir en el chat el enlace para lo que siga la evaluación de nuestros webinars del mes de julio. Ha sido para nosotros muy grato que nos hayan acompañado, y bueno, he leído ahorita en el chat que Jenny, Sandra, hay muchas personas deseándonos muchas felicidades por el conocimiento que hemos decidido compartirles. Pues para nosotros fue todo un gusto y esto nos motiva obviamente para seguir realizando nuevos webinars. Por eso es que les
pido que en la encuesta sean los más sinceros posibles, incluso nos indiquen que otros temas, así como todo lo que es compliance digital, el uso de herramientas como nos han ido recomendando en el chat para los webinars que podrían venir en los próximos meses o en las próximas semanas. Les comparto el enlace por el chat y bueno, Andrés, pueden avanzar con algunas de las respuestas que quedan para los que siguen conectados. Dale, Víctor, usted tiene ahí el mando. No, por favor, Andrés, entiendo que ya leyó una que se la envió por interno. Me voy a demorar 10 segundos en responder que alguien preguntaba entre la diferencia entre el soborno y el cohecho y lo que tiene que ver con el sobornante privado y efectivo. El soborno, muy sencillamente, el soborno es el que entrega o el que ofrece entregar algo, básicamente puede ser un particular, que es el delito que cometería una persona privada, y el cohecho es el delito que comete el funcionario público al aceptar. O sea, ahí están las dos diferencias, es la misma moneda de distinta cara, solo que un delito es para uno y un delito es para el otro. Y con respecto a lo que es la corrupción entre particulares, bueno, la corrupción como delito, por lo menos en Chile, es tanto para el que da como para el que recibe. Eso es básicamente la diferencia entre soborno y cohecho. Exactamente. Jorge, ¿algo que complementar? Tal vez. Complementar básicamente en el ámbito, claro, en el ámbito personal, efectivamente lo que dice Andrés, por ejemplo, la corrupción particular está sancionada en ambas puntas y lo complejo en el ámbito de la responsabilidad penal de la empresa, por ejemplo, lo complejo es buscar y tener claridad respecto de, sobre todo cuando estoy en las áreas de abastecimiento, cuando yo estoy comprando cosas o estoy adquiriendo servicios, es mucho más difícil y nos ha resultado mucho más difícil en general ahí probar la existencia de riesgos que puedan implicar responsabilidad penal para la empresa. En general, la figura de la obtención de negocios de manera fraudulenta que está incorporada en la corrupción entre particulares, ¿cierto? Es una figura muy clara también de responsabilidad para las empresas y no solamente para las personas, pero eso. Yo creo que esto es fascinante, entonces uno podría aquí empezar a unir los puntos y efectivamente podemos estar mucho rato. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué preside? ¿Qué va primero, lo legal o la mejor práctica? Es que generalmente la mejor práctica tiende a ser un estándar más elevado que lo legal. Y por lo tanto yo diría que la mejor práctica tiene esa característica, digamos. En general, y la mejor práctica, y ojo, es importante, aquí estamos hablando de realidades que podrían ser eventualmente distintas en sus temas específicos. Y por eso que en este caso la ISO 37001 es un estándar importante porque se supone que es transversal y que ha identificado mejores prácticas, ¿cierto?, en el mundo y que nos podría ayudar en esa respuesta también. Sí, como lo decía Flor Pinto, se complementa. La ley con la ISO se complementan y dan valor en conjunto. Claro, tienen enfoques distintos, pero complementarios al final del día. Así es. Sí, y lo que siempre he dicho yo, para mí la base es el programa de integridad, y la integridad va mucho antes de lo que tiene que ver con el cumplimiento legal. Entonces, la parte legal obviamente te protege para lo que tiene que ver con la no comisión de los delitos, pero antes de eso hay un montón de cultura, y lo que a mí me gusta, que siempre lo hemos hablado, de conectar la cultura con los valores de la compañía, y bueno, efectivamente, ser lo que decimos que somos. Y eso no tiene nada que ver con un tema legal, tiene que ver con un tema que va un poco antes. Así es. Bueno, Freddy Lee dice que así es respecto a esto último, considerando que el ser PEP no es un delito. Por lo tanto, por sí mismo no lo es. Oye, ahí me gustaría complementar con algo muy puntual, porque uno siempre, cuando ve el tema legal, está viendo el riesgo legal, y uno lo que tiene que conectarlo es con el riesgo reputacional. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se vería de que el expresidente de la República me esté asesorando a mí? Y esa es la pregunta que uno tiene que hacerse internamente. Por ejemplo, ya que estuvimos hablando de ese caso. Gracias. Perfecto. Solo agradecer las buenas vibras, energía, comentarios que nos llegan en el grupo. Es interesante y todos, me parece, en general, están bastante contentos como con esta dinámica, me parece a mí, de compartir experiencia, más allá que ir a leer una definición puntual, que está bueno, que la vamos siempre para entrar en el contexto.
pero finalmente lo que se genera acá en esta iniciativa, encuentro yo, que aporta valor es la discusión y mirarlo de distintos puntos de vista y muchas gracias por los comentarios. Mari. Mari, cierra, por favor. No sé si perdimos a la Mari, pero si no la perdimos, o si la perdimos, lo que nos pediría Aquí estoy. es encender las cámaras. Sí, aquí estoy. Vamos a encender las cámaras, vamos a tomar nuestra foto con los participantes del día de hoy. Y bueno, los invito a que mientras encienden sus cámaras, en este momento, bueno, Jorge, tienes que dejar de compartir presentación para podernos ver todos allí. Los invito a que nos sigan a Ética Activa, a BGRC en las redes sociales, igual a todos nuestros speakers, a Andrés, a Cecilia, a Víctor, a Jorge. LinkedIn, nuestra red profesional, nos podrán encontrar allí. Y bueno, mantener tanto de lo que vamos actualizando para que puedan asistir a nuestros próximos webinars, que pueden tener por seguro que vamos a venir con muchos más temas interesantes y que todos nuestros speakers estarán muy interesados en seguirles compartiendo información. Recuerden también que si están interesados en participar como speaker, en la encuesta podrán indicarnos todos sus datos para entonces comunicar. Sí, dada la alta de pregunta, interacción, quizás más de alguno del grupo quiere participar también como speaker, tiene trabajo, hay que desarrollar el tema, hay que trabajar, hay que prepararlo, pero como somos todos en esta materia, yo creo que a uno no se daría tan difícil, por ejemplo, desarrollar la política de integridad y otros temas que, como ustedes saben, faltan por tocar, inventario normativo, etcétera. Así que felices también de si alguien se quiere sumar desde este lado para poder desarrollar los temas. Así es. Y si hay preguntas también que no quisieron hacer tal vez por el chat o que vayan saliendo, también tengan también la libertad de enviarnos todas sus preguntas, así como lo hicimos en los primeros chats también. Nosotros hemos hecho respuesta a todas esas cosas por interno a todas las personas, así que también si tienen cualquier duda adicional, estamos disponibles para en lo posible poder orientarlos un poco más. Así que muchas gracias a todos. ¿Alguien quiere dar algunas palabras al cierre? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien que quiere comentar algo? Porque podemos abrir micrófono. O también ustedes, me parece, que tienen el control y podrían ustedes mismos prender el micrófono y decir unas palabras al cierre. De lo contrario, no hay ningún problema. Pero si alguien se anima... Ahí ya tenemos un voluntario, Mariana desde México, dice que quiere participar como speaker, así que muy bueno que se sumen. Excelente, buenísimo. No olvides dejarnos tus datos en la encuesta para contactarte. Desde México. Mira, qué bien. Fantástico. Excelente. Bienvenida al equipo. Muy bien. Bueno. Un gusto que todos nos hayan acompañado. Nos estamos viendo en los próximos webinars. Igual, bueno, nos mantenemos cerca por las redes profesionales. Hasta un próximo encuentro y gracias por acompañarnos en este julio, mes del compliance. Como dijo un grande, gracias totales. Chao, gracias. Gracias a todos por toda América. Chao, adiós.